La ópera es un género musical que combina la música sinfónica y la interpretación de un libreto por medio del canto de diversa tesitura. Hasta comienzos de los 1600, la ópera como tal se estaba concretando. Antes de ella, la música en el ámbito teatral ocupaba un papel secundario como acompañamiento. En el siglo XVII, la ópera ya se había concretado e Italia era considerada la cuna de la ópera. Desde aquí se expandió a Francia, Alemania y Austria. En la época barroca se destacó por emplear una ornamentación muy recargada, cambios repentinos y efectos de iluminación, además de manejar de entre 15 y 20 cambios de vestuario por obra. En esta época las voces más agudas eran las que destacaban, por lo que se dio el notorio fenómeno del estilo castrati, que eran niños a los que se castraban para que pudieran conservar su voz aguda. ¿Cuál es la diferencia entre la ópera y el musical? La ópera se enfoca en la música como protagonista de la obra. Aquí se involucran los músicos y cantantes para narrar una historia y suele requerir un entrenamiento vocal más estricto, mientras que el musical combina canciones, danza y diálogo en una sola obra. En este género se suele priorizar la actuación y el dinamismo del personaje antes que el canto. Mezzosoprano, una voz o parte de voz intermedia en la brújula entre soprano y contralto. Soprano, es la voz femenina más aguda entre los registros de la vocal, suele llevar la melodía de la obra, mientras tenor es la voz más aguda, pero en este caso de la voz masculina. Aquí a continuación vamos a poder observar la comparación entre las dos voces. Esto es un ejemplo de cómo suena un coro. Esto es un ejemplo de cómo suena un coro. El barítono es una voz masculina que se encuentra ubicada entre los rangos vocales de un bajo y un tenor. La voz es más grave y aterciopelada que la de los tenores y más suave que la de los bajos. Sus agudos se diferencian de la voz del tenor por ser más oscuros y viriles, y sus graves se diferencian de la voz del bajo por ser más ligeros y brillantes. Su extensión equivale en la escala del la grave y el fa agudo. Esta voz masculina es considerada expresiva por excelencia y puede aliar la claridad y flexibilidad a la fuerza y esplendor. En la ópera y el teatro musical, el papel del villano o de hombre poderoso puede ser interpretado por un barítono. El contratenor es la voz masculina de registro alto. Es agudo, emplea el falsete, la voz de cabeza y la voz de pecho. Es la voz masculina más aguda, en particular como una resonancia artificial, con notas más amplias y altas cantadas por un hombre en voz de cabeza, usando la vibración de una parte de los pliegues vocales basada en la resonancia de la cabeza y no a través de su voz de pecho o su falsete. Y muy pocos contratenores pueden llegar a repertorios de soprano, pero su voz se asemeja a la voz tanto de un niño como de una mujer. La voz sopranista también es masculina. Es capaz de asimilar a un soprano usando el falsete. Es una alternativa de voz del contratenor. Un sopranista y un contratenor se diferencian por cantar en distintos registros vocales como falsete en el caso del sopranista, o en voz de cabeza en el caso del contratenor. La fábula de Orfeo, febrero de 1607. Autor Claudio Monteverdi. Género leyenda, con un prólogo y 5 actos. Argumento: nos cuenta la trágica historia de amor de Orfeo y la ninfa Odisea. Un amor tan grande que Orfeo no dudaría en ir al infierno con tal de traer a su amada de vuelta. En los personajes encontramos a la musa de la música, Eurídice, la mensajera, la esperanza, Proserpina y la ninfa, quienes son soprano, Orfeo, quien es tenor, Apolo, barítono, Pluto y Caronte, quienes son bajo, los pastores y espíritus, quienes son coro. Prólogo. La musa de la música es quien da inicio a los personajes de la obra.
Acto 1. Se celebran los esponsales de Orfeo, hijo de Apolo, y la musa Calíope con Eurídice. Un cortejo de ninfas y pastores danzan en torno a los jóvenes, llenando de alegría el momento. Para pedir la bendición de los dioses, los esposos deben separarse por un breve tiempo antes de su unión definitiva. Acto 2. Orfeo recibe un mensaje de que su amada murió al ser mordida por una víbora. Decide ir junto a la Esperanza al inframundo para rescatarla. La obra ofrece una buena oportunidad de demostrar el poder de la música para alzar las pasiones, lo cual es notorio en el acto 3, cuando en la escena principal, con su canto Orfeo, logra dormir a Caronte el barquero y así encaminarse a través del río. Acto 4. Orfeo le pide a Plutón liberarla, pero éste se niega. Pero su esposa Proserpina intercede a favor del hijo de Apolo. Cede con la condición de que no la mire durante el regreso. Sin embargo, lo hace y ella regresa al inframundo. Orfeo vive consternado por no poder recuperar a su amada, Eurídice, a lo que su padre, el dios Apolo, se apiada de él y lo transforma en una estrella eterna, la cual se le atribuye este cuento mitológico a la constelación Lira. Dido y Eneas, primavera de 1689, autor Henry Poulter. Género ópera trágica, dividido en 3 actos. Argumento: basada en la historia de amor entre la reina Dido de Cartago y el refugiado troyano Eneas, pero de su amor terminará de forma trágica debido a la envidia de sus enemigos. En los personajes tenemos a Dido, reina de Cartago; Belinda, hermana y dama de la reina, quienes son soprano; Eneas, príncipe troyano, quien es tenor o barítono; a la segunda dama de la reina, quien es soprano o mezzosoprano; hechicera, bruja 1 y bruja 2, quienes son mezzosoprano; al espíritu, dios Mercurio, quien es soprano o contratenor; al marinero, quien es tenor; y a los cortesanos, brujas, cupidos y marineros, quienes son el coro. En el acto 1 se muestra a Eneas, quien huye de Troya y encuentra refugio en Cartago. Dido se enamora de él, pero no se atreve a declarar su amor hasta que su hermana la convence. Aparece por fin Eneas en el palacio y todos celebran la futura felicidad de la pareja. En el acto 2, una hechicera quiere destruir a Dido. Para eso utiliza a Eneas enviándolo lejos mediante un engaño, dejando así sola a Dido, lamentándose amargamente. Después de una batalla, Eneas finalmente se rinde. En el tercer y último acto, las brujas hacen preparativos por la marcha de Eneas y la futura destrucción de Cartago. Dido se encuentra devastada en su palacio, pero aparece Eneas explicando que quiere quedarse. Lamentablemente ella lo rechaza y se suicida. Le Olimpiade, estrenada en febrero de 1734, compuesta por Antonio Vivaldi y libreto de Pietro Metastasio. Pertenece a la ópera seria y está dividida en 3 actos. La historia se desarrolla en el contexto de los Juegos Olímpicos, la versión antigua naturalmente, en los que el premio es la mano de la princesa Aristea. Entre los personajes encontramos a Clistene, rey de Sición, quien es tenor; Aristea, hija de Clistene; Lícidas, supuesto príncipe de Creta; Argene, dama cretense enamorada de Lícidas, quienes son contraalto; Megacles, amigo de Lícidas y amante de Aristea; Aminta, cuidadora de Lícidas, quienes son soprano castrato; y Alcandro, secretario de Clistene, quien es bajo. Acto 1. Megacles llega a Sición justo a tiempo para participar en los Juegos Olímpicos bajo el nombre de Lícidas, un amigo que una vez le salvó la vida. Sin que Megacles lo sepa, Lícidas está enamorado de Aristea, estando la mano de esta última prometida al ganador de los Juegos por su padre, el rey Clístenes. Lícidas, que una vez estuvo prometido a la princesa Argene de Creta, no sabe que Megacles y Aristea están enamorados el uno del otro, y le cuenta a su amigo cuál es el premio de los juegos. Aristea y Megacles se alegran de que si éste gana podrán casarse, pero
pero Megacles se siente forzado por haber dado su palabra de que competiría como Lícidas. Mientras tanto, Argene llega a Olimpia disfrazado como una pastora para recuperar a Lícidas. Acto 2. Megacles gana los juegos. Confiesa la verdad a Aristea y se va con el corazón roto. Cuando Lícidas se acerca a reclamar su trofeo, Aristea lo rechaza, así como también hace con Argene. Aminta, tutor de Lícidas, dice que Megacles se ha ahogado y el rey Clístenes, llevado por la decepción, expulsa a Lícidas. Acto 3. Argene evita que la desesperada Aristea se suicide. Megacles es rescatado por un pescador y Lícidas planea el asesinato del rey. Cuando Clístenes se entera de las maquinaciones de Lícidas, Aristea pide piedad para él, mientras que Argene se ofrece para recibir el castigo en su lugar. Para convencer al rey de que ella es una princesa, le muestra a Clístenes una cadena que Lícidas le había regalado. El rey reconoce la cadena como perteneciente a su hijo, a quien él había abandonado durante su infancia para prevenir la profecía que decía que el pequeño mataría a su padre. Lícidas es reinsertado en la familia real, acepta a Argene y deja a su hermana Aristea para Megacles.